Saludos, estimados estudiantes de secundaria tutorial. El día de hoy el área de matemática con los chicos de primer y segundo grado de secundaria. Estamos en la semana 32, nuestra clase titula Determinamos el tiempo que implica desarrollar la propuesta de actividades para el logro de metas personales haciendo uso de operaciones con expresiones fraccionarias. El propósito de la sesión es emplear estrategias y procedimientos diversos para realizar operaciones de multiplicación y división con expresiones fraccionarias, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada y plantear afirmaciones sobre las operaciones con expresiones fraccionarias. Nuestra competencia resuelve problemas de cantidad y nuestras capacidades usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. A continuación vamos a desarrollar nuestra ficha de trabajo de la semana 32, ¿no? La cual nos pide completar. Este es les recuerdo que es un extracto del podcast de la clase, ¿de acuerdo? Entonces dice, el día de hoy nuestra sesión se denominará Determinamos el tiempo que implica desarrollar la propuesta de actividades para el logro de metas personales haciendo uso de operaciones con expresiones fraccionarias. Empezamos respondiendo esta pregunta. ¿Cómo se utiliza la fracción como operador? La fracción actúa sobre una cantidad mediante relaciones operativas de división y de multiplicación, de modo que la transforma en una nueva cantidad. Por ejemplo, 3 séptimos de las 140 jabas de fresa que produjo la comunidad. En este caso representamos 3 séptimos por 140. En este caso hay dos formas de realizar la operación, ¿no? Aquí vamos a ver la primera forma, que sería 3 séptimos por 140, en el cual multiplicamos 3 por 140 y lo dividimos entre 7. Multiplicando 3 por 140 resulta 420, 420 entre 7 resulta 60. O también podemos emplear lo siguiente, ¿de acuerdo? También se puede hacer esto de acá. Intercambiamos de lugares a 3 con 140, ¿de acuerdo? De tal manera que me queda 140 entre 7 multiplicado por 3. 140 entre 7 resulta 20 y 20 por 3 resulta 60. En ambos casos obtenemos el mismo resultado. Así es, estimado estudiante. Diferentes procedimientos, pero el resultado tiene que ser el mismo. Siguiente pregunta, ¿cómo determinamos lo que le falta a una fracción para completar la unidad? ¿No? Hay dos formas, vamos a ver la primera. Por ejemplo, ¿cuánto le falta a 5 novenos para llegar a la unidad? Una estrategia que puedes usar es ver lo que le falta a 5 al numerador para llegar a ser 9, el denominador. ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a ser 9? Muy bien, amigo, 4, ¿cierto? Por lo tanto, la fracción será 4 novenos. Esa es una forma. La otra forma es gráficamente. Hacemos un gráfico de 9 espacios porque el denominador es 9 y graficamos la primera fracción. Pintamos 5 espacios. Esa primera parte será 5 novenos. Ahora, ¿cuántos espacios han quedado sin pintar? 4, ¿cierto? Entonces la fracción que falta sería 4 novenos. Bien, espero que se haya comprendido esta parte. Caso contrario, puedes retroceder el video y ver y escuchar nuevamente la explicación. A continuación, les compartiré la situación de esta semana 32. Francisco desea ser pintor y en su horario personal se muestra que dispone diariamente un sexto del día como tiempo libre. Si destina 3/4 de su tiempo libre para realizar actividades específicas como aprender a dibujar y el resto de su tiempo libre a aprender a tomar fotos, pregunta, ¿qué fracción del día y qué tiempo en horas tiene Francisco para hacer cada una de sus actividades específicas en su tiempo libre? Primero, comprendemos el problema. ¿Qué fracción del día tiene Francisco en su horario personal para uso de tiempo libre? ¿Han identificado ese dato, estimados estudiantes, en el problema? Aquí está, ¿cierto? Un sexto del día como tiempo libre. Segunda pregunta, ¿qué actividades específicas realiza Francisco en su tiempo libre? Hay dos actividades, ¿cierto? Francisco destina su tiempo libre en dos actividades. Una para aprender a dibujar y otra para aprender a tomar fotos, ¿de acuerdo? Y esos datos lo tenemos en estas partes. Aprender a dibujar y aprender a tomar fotos.
Siguiente pregunta. ¿Qué fracción del tiempo libre usa Francisco para aprender a dibujar? Para aprender a dibujar usa los 3/4 de un sexto del día que representa a su tiempo libre. Muy bien, está en esta parte. 3/4 de su tiempo libre. ¿Y qué fracción de tiempo libre usa para tomar fotos? Para aprender a tomar fotos usa el resto de los 3/4. ¿De acuerdo? De un sexto del día. Entonces, si para dibujar usa 3/4, esto sería, ¿se acuerda lo que cuando hicimos el procedimiento? ¿Qué fracción le falta para la unidad? Entonces, ¿qué fracción le falta 3/4 para la unidad? Si para dibujar usa 3 de 4, 3/4, ¿no? Recuérdate del gráfico. ¿Ya? Pintamos 3 espacios, 3/4. Para tomar fotos usará, ¿no? Si usa 3 de 4, ¿cuánto sobra, estimado amigo? Muy bien, sobra 1 de 4, ¿cierto? Entonces usará 1 de 4, es decir, 1/4. Por lo tanto, para aprender a tomar fotos usa 1/4 de un sexto del día. Un sexto se permanece constante porque un sexto es el tiempo libre y esas actividades lo realiza dentro del tiempo libre. Muy bien. Segundo, concibamos una estrategia de solución. En esta oportunidad vamos a determinar la fracción del día que representa cada una de las actividades específicas que realiza Francisco en su tiempo libre. Luego, calculamos cuántas horas del día usa en cada actividad específica de su tiempo libre. Tercero, usemos el procedimiento de solución mencionado. Entonces, según lo previsto, comenzaremos determinando la fracción del día que representa cada una de las actividades. Primero, vamos a determinar la fracción de las actividades, ¿de acuerdo? ¿Qué realiza Francisco en su tiempo libre? Entonces, comencemos con la primera actividad que implica aprender a pintar. ¿Qué fracción de otra fracción representaba? ¿Se acuerda? Era 3/4 de un sexto, ¿cierto? Por ende, la operación es 3/4 por un sexto. Y en la sesión anterior hemos aprendido a realizar esta operación, ¿cierto? Operamos numerador por numerador, que sería 3 por 1, y denominador por denominador, que sería 4 por 6. 3 por 1, 3, 4 por 6, 24. ¿No? Salió 3/24avos. Esa sería la fracción del día que representa aprender a pintar. ¿Correcto, estimado estudiante? Pero claro, es una fracción que la representa, pero hay otras fracciones que son equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fracción se puede simplificar. ¿Qué podremos hacer para encontrar la fracción más simplificada? Pues como 3 y 24 tiene tercio cada uno, entonces dividimos entre 3 al numerador y al denominador. Veamos, 3 entre 3 y 24 entre 3. Realizando estas divisiones, 3 entre 3, 1, 24 entre 3, 1/8. Entonces esa sería nuestra fracción. Y puedes ponerle pausa o en su defecto retroceder el video si es que esta parte no se ha comprendido. Continuamos. Excelente trabajo. Es momento de responder una parte de la pregunta. ¿Qué fracción del día tiene Francisco para aprender a dibujar en su tiempo libre? Retrocedemos y la respuesta está aquí, estimado estudiante. Para aprender a dibujar, ¿no? Así es, Francisco tiene 1/8 del día para aprender a dibujar. Sigamos. Ahora continuaremos con la segunda actividad que implica tomar fotos. ¿Qué fracción de otra fracción representaba? ¿Te acuerdas? ¿No? Si 3/4 era para aprender a dibujar, a 3/4 para llegar a la unidad le falta 1/4. Entonces será 1/4 por un sexto. Lo que tenemos en esta parte, ¿no? ¿Y cómo realizamos esa operación? Numerador por numerador, 1 por 1, denominador por denominador, 4 por 6. Entonces 1 por 1, 1, 4 por 6, 24. Muy buen trabajo, estimado estudiante. Es el momento de responder otra parte de la pregunta. ¿Qué fracción del día tiene Francisco para tomar fotos en su tiempo libre? Así es, estimado estudiante. Aquí tenemos la respuesta. Tiene un 24avo del día para tomar fotos. Puedes ponerle pausa para que puedas revisar esta parte de la resolución. Muy bien, continuamos, estimados estudiantes. Entonces, continuando con nuestro procedimiento de solución, ahora calculamos cuántas horas del día usa en cada actividad específica en su tiempo libre. Comencemos con la primera actividad que implica aprender a pintar. ¿Qué fracción de las 24 horas del día representa aprender a pintar? ¿No? Recordemos, aprender a pintar representaba 1/8, ¿de acuerdo? Del día, pero el día tiene 24 horas. Entonces, multiplicando 1 por 24 resulta 24, dividido entre 8. Y 24 entre 8 es 3. Muy bien, estimado estudiante, 3 horas. Respondamos a la pregunta.
¿Qué tiempo en horas tiene Francisco para aprender a pintar? Excelente, estimado estudiante. Francisco dedica 3 horas de su tiempo libre para aprender a pintar. Continuamos con la siguiente actividad que implica tomar fotos. ¿Qué fracción de las 24 horas del día representa tomar fotos? ¿No? Recordemos, la fracción que hemos calculado en el proceso, ¿no? que está en la lámina anterior, habíamos calculado un 24avo del día. El día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces, un 24avo por 24. Multiplicamos 1 por 24, resulta 24 dividido entre 24. Realizando esa división, resulta 1 hora. Respondamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué tiempo en horas tiene Francisco para tomar fotos? Sí, ya lo tienes, ¿cierto? Excelente, estimado estudiante. Francisco dedica 1 hora de su tiempo libre para tomar fotos. Bien, estamos llegando a la parte final. Dice, aplica operaciones, tarea para el desarrollo en el cuaderno. Aplica operaciones con fracciones, indica algunas actividades de tu día para el logro de metas personales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Lucchini, un estudiante de secundaria tutorial, tiene un sexto del día de tiempo libre, del cual 3/4 lo emplea para aprender sobre el cultivo de plantas medicinales. Mira, Lucchini, tal vez en el futuro quiere ser algún profesional relacionado con la botánica, ¿no? Entonces, nuevamente, se tratan de actividades para el logro de metas personales con su abuelo. Ajá, Lucchini tiene un sexto del día libre, 3/4 lo emplea para aprender sobre el cultivo de plantas medicinales con su abuelo. Recuerden que los abuelos pues no son muy sabios. El resto para practicar deporte. Bien, había un pequeño error de digitación, ya lo corregimos. La pregunta, ¿qué fracción del día representa cada actividad? Y segunda pregunta, ¿cuántas horas del día demanda cada actividad? Bien, vamos a aplicar un procedimiento similar al que hemos visto en la clase del día de hoy, ¿no? Primero identificaremos el tiempo libre. El tiempo libre que tiene Lucchini, estimados estudiantes, es un sexto del día. Entonces diremos, el tiempo libre es un sexto del día. ¿De acuerdo? Luego, en ese tiempo libre, ¿qué hace? 3/4 lo emplea para aprender sobre cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, tiempo libre dedicado al cultivo. ¿Cuánto es? Me dice 3/4, pero 3/4 del tiempo libre, que sería un sexto, ¿de acuerdo? También hace deporte, ¿no? Hacer deporte es importante en el tiempo libre, estimado estudiante. Tiempo libre para hacer deporte. Estimado estudiante, si 3/4 lo emplea para aprender sobre plantas medicinales, ¿cuánto le falta 3/4 para llegar a la unidad? Excelente, estimado amigo. Muy bien, un cuarto multiplicado por un sexto. ¿De acuerdo? Entonces la fracción sería, pues vamos a apelar a tu... Bien, les decía, en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar simplificación. ¿De acuerdo? Tercia 1, para no hacer muy largo el video, tercia 2. ¿De acuerdo? Sería todo. Realizamos la multiplicación numerador con numerador. Sería, me queda 1, 1 por 1, 1 y 4 por 2, 8. Tiempo libre para el cultivo, un octavo, ¿de acuerdo? Tiempo libre para el deporte, un 24avo, ¿no? Pero un octavo ¿de qué? Del día, no se olvide. Y un 24avo del día, ¿de acuerdo? Ahora, esas serían las fracciones. Ahora vamos a calcular las horas. Tiempo libre dedicado al cultivo sería un octavo. Para eso, el día pues lo representamos con la cantidad de horas que contiene, pues sería 24 horas, ¿cierto? Multiplicamos 1 por 24, dividido entre 8, serían 3 horas. Y el tiempo libre al deporte, ¿no? La fracción es un 24avo multiplicado por 24 horas, que dura el día. Multiplicamos 1 por 24, 24 dividido entre 24, tenemos 1 hora. Ahí tenemos, estimados estudiantes, en esta parte la primera pregunta, ¿qué fracción representa cada actividad? Que sería para el cultivo un octavo y para el deporte un 24avo. Y en esta parte tenemos las respuestas para la segunda pregunta, ¿cuántas horas del día demanda cada actividad? ¿No? Para aprender sobre cultivo, 3 horas y para el deporte, 1 hora. Estimados estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Saludos, cuídense y espero que el material sea de su agrado. Chao, estimados.